Muy buenos días, qué lindo verlos en esta mañana, qué bueno tenerlos aquí presentes, y también quiero dar un saludo a aquellos que están viéndonos a través de Zoom y también a aquellos que van a ver este video posteriormente a través de YouTube. Qué bendición de poder juntos seguir navegando y a través de este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. El tema de hoy es discipulado radical. Y bueno, esta porción es, como yo decía, es una porción difícil, y vamos a, por la gracia del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir a través de esta enseñanza. Así que yo necesito ayuda también para poder desarrollar este tema, porque es un tema que ha sido que ha tenido su reto en su interpretación. Entonces, vemos acá que la lección que Jesús está trayendo a sus discípulos es de que el seguir a Cristo determina un cambio radical en nuestras vidas. O sea, el seguir a Cristo, el ser un seguidor de Cristo, el ser cristiano, toma un cambio radical en nuestras vidas. Y esta palabra radical se puede interpretar como algo que es extremo, algo que es revolucionario. Y eso es lo que acá Jesús le está haciendo, le está enseñando a sus discípulos. Vamos a ver lenguaje que es muy severo y es extremo. Lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? De que si tu mano te hace caer, entonces córtala. Si tu pie, ¿no es cierto?, te hace caer, córtalo. O sea, y como yo le decía, esto es un lenguaje hipérbole, metafórico. O sea, que no tomamos en este caso a Jesús literalmente, pero sí tenemos que entender cuál es el mensaje que nos quiere dar, hacer saber, con esta severidad que él está hablando acerca de que si hay pecado en nuestras vidas, entonces debemos de cortar el pecado de nuestras vidas. Y eso es lo que es el mensaje. Debemos de cortarlo de nuestras vidas. Y debemos de sacrificar. Y vemos el beneficio que trae de eso. O sea, que no hay nada que se puede comparar. El hecho de buscar, de vivir una vida de tener hambre y sed de justicia, de vivir una vida en pureza, en santidad, que por supuesto es un proceso. Sabemos que eso no es lo que nos hace salvo de nosotros de tratar de ser mejores personas. Lo que nos hace salvo es que la fe en Jesucristo, es solamente a través de Jesucristo, es solamente por la gracia de Jesucristo, y es solamente, ¿no es cierto?, por la obra que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Muy bien. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, y este discipulado radical que Jesús está hablando. Voy a dividir la enseñanza en 4 puntos. Este pasaje nos muestra 4 aspectos del discipulado radical que acá Jesús le está enseñando. Uno es que nos demanda tener un amor radical, pureza radical, sacrificio radical y obediencia radical. Y estas son las cualidades. Cuando yo hablo de tener amor radical, pureza radical, sacrificios radical y obediencia radical como seguidores de Cristo, de ninguna manera estoy hablando de que el hacer estas cosas nos ganan la salvación, porque la salvación fue pagada por Cristo en la cruz y solamente por Él. Ahora bien, cuando venimos a poner nuestra fe en Jesucristo y ahora somos seguidores de Cristo por lo que Cristo hizo por mí, lo cual yo no podía hacer por mí mismo, hay un cambio de vida. Es lo que hablamos todos los domingos cuando hablamos en nuestra misión, ¿no es cierto? De que hay un cambio en nuestras vidas. Ya no somos más la misma persona que éramos cuando no éramos seguidores de Cristo. Sabíamos acerca de Dios, tal vez muchos de nosotros, veníamos de religión, asistíamos a iglesias tal vez, pero sabíamos que no teníamos la salvación. Y cuando vino el Espíritu Santo a nuestros corazones y despertó, ¿no es cierto?, nos regeneró, ¿no es cierto?, venimos a experimentar el cambio de vida. El cambio de vida es el nuevo nacimiento, es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que debe de nacer de nuevo. Y eso es lo que estamos hablando, de un nuevo corazón. Es lo que habla Ezequiel, ¿no es cierto? Creo que es 33, cuando habla 36, 33 creo que es, que habla de que Él nos iba a dar un nuevo corazón. Y bueno, eso es lo que estamos hablando, de que ahora las cualidades, las características de un seguidor de Cristo es de buscar, de tener un amor radical en su vida,
es de tener pureza radical, de vivir vidas puras, santas, es de tener una vida de sacrificio y de tener una vida en obediencia. Y eso es la lección de hoy que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos. ¿Okay? Y no es nada, yo sé que se me va el tiempo, para los que son nuevos me van a conocer, hay demasiado comprimido en esta lección, entonces quiero ser, así que si tienen alguna pregunta, guárdenla para el final, ¿ok? Porque si no, no me va a dar tiempo de desarrollar, si hay mucha interrupción, pero sí quiero las preguntas, quiero comentarios al final, ¿ok? O sea, vamos a hacerlo de esa manera para redimir el tiempo. Tenemos que entender que no hay nada nuevo en el lenguaje de Jesús, de un lenguaje radical y extremo. Ustedes dirán, bueno, wow, qué tremendo, o sea, lo que acabamos de oír, ¿no es cierto? De ¿qué es esto, ¿no es cierto? De atar en tu cuello esta piedra de molino, ¿no es cierto? Si hace uno caer, ese extremismo, ¿no es cierto? Así, wow, eso es tan gráfico. Y ahora le voy a mostrar una foto de una piedra de molino y cómo se veía y lo gráfico que era, ¿no es cierto? Y eso llamaría muchísimo la atención de sus discípulos, de prestar atención de lo que Jesús estaba diciendo. Pero no es nada nuevo. Jesús, comenzando el ministerio, dijo, si quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es radical. Cuando él les dijo, el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio radical en nuestras vidas. Es un giro de 180 grados. Donde yo iba a esa dirección y ahora vengo a arrepentimiento y doy la vuelta a seguir a Cristo. Y no estoy hablando de perfección acá, porque ninguno de nosotros seguimos pecando, ¿no es cierto? Pero ya no es nuestro deseo de querer estar más en esa vida pecaminosa que antes vivíamos. Y ahora ese es el proceso del Espíritu Santo, el proceso de la santificación, que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, la está perfeccionando. Es progresiva, es una obra que no ha acabado todavía en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que ahora le está diciendo a sus discípulos. Jesús decía, el pasaje creo que está en Lucas 14, cuando decía, si alguno viene a mí y no aborrece, fíjense el lenguaje que usa Jesús, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uno dirá, wow, ¿qué está diciendo el Señor acá? ¿Qué es esto? ¿No es radical ese comentario? O sea, de decir eso. Y por supuesto, no lo tomamos literalmente de que tenemos que aborrecer a nuestro padre y nuestra madre, pero acá está hablando de quién tiene el primer lugar en nuestras vidas, de que el amor nuestro no puede estar dividido, ¿no es cierto?, de amar más a nuestra familia más que el Señor. O sea que acá está hablando de lealtad, está hablando de entrega, está hablando de consagración, ¿no es cierto? O sea, porque si uno está entregado al Señor, va a amar a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo eso. Pero la prioridad está de que pongamos nuestros ojos en Él, ¿no es cierto? Nuestra vida está en Él. Y es ahí donde encontramos nuestra plenitud, nuestra felicidad, nuestra llenura está en Cristo y solamente en Cristo. Y bueno, eso es lo que estamos hablando ahora en esto. Así que 4 puntos. El primer punto de esta enseñanza de el amor radical que estamos hablando, es lo que le está enseñando. El versículo 42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Créanlo, no, acá Jesús está hablando de amor radical, de amar en una manera, ¿no es cierto?, en el cual nosotros no estamos haciendo caer a nadie. Y cuando está hablando de hacer tropezar a estos pequeñitos, no está hablando de niños, está hablando de cristianos. Está hablando tal vez de cristianos que son débiles en la fe. Puede incluir a ellos también, ¿no es cierto? Aquellos que no son tan maduros espiritualmente, aquellos que son recién que han venido a la fe en Jesucristo. Y entonces le está hablando a sus discípulos, cuidado. O sea que el Señor es celoso por su iglesia, es celoso por sus hijos, ¿no es cierto? Por aquellos que son cristianos, que son seguidores de Cristo. Y acá, hablando de hacer tropezar, de hacer pecar, de hacer caer, y a eso lo vamos a ver a un poquito más detalle. Pero fíjense lo que se veía esta piedra de molino.
Acá vemos en la foto como los asnos giraban alrededor de esa piedra de molino. Acá en la parte de abajo, y creo que esto es en Capernaum, me acuerdo de haber visto estas excavaciones arqueológicas, encontraron los restos de estas piedras de molino que datan de esos tiempos, y ven la piedresota que es, ¿no es cierto? Acá tengo el mapa donde Jesús se encontraba en Galilea, en el norte de Israel, donde ahora se encuentran ahí en la orilla del mar de Galilea, en Capernaum, precisamente en este capítulo 9, en estos versículos 42 al 50. Y bueno, imagínense atarse a esta piedresota, vemos las consecuencias, ¿no es cierto? O sea, que antes de que uno haga caer a otro cristiano en el pecado, o que sean tentados a que caiga, entonces es mejor, dice, que te ates una piedra de molino el cuello. Hablándonos de la seriedad, y creo que lo vean de ese punto de vista, hablando de la seriedad, porque muchas veces no lo vemos de esa manera, ¿cierto? El murmurar, el de chismosear, el de hablar mal de otros cristianos, no lo vemos de esa manera como algo, o sea, lo justificamos muchas veces. ¿Y por qué? El contexto, importante contexto. Porque, ¿se acuerdan que en el capítulo 9, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban murmurando y se estaban peleando, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Entonces, por eso que viene esta enseñanza. Cuidado que con su ejemplo, ustedes que son discípulos míos, que son apóstoles míos, cuidado de que con el ejemplo que ustedes están dando ahora, de cómo se están tratando ustedes mismos, otros lo vean, ¿no es cierto? Y sea piedra de tropiezo, sea como un mal ejemplo. Jesús manda a amar a los demás creyentes a fin de evitar que caigan en el pecado. Y ese es el mensaje de acá, ¿no es cierto? Es de que cuidemos, ¿no es cierto?, de no hacer caer a otros en pecado. La verdad acerca de cómo los creyentes deben tratarse unos a otros se basa en el principio que el Señor expresó, como yo le dije en la lección anterior, en Marcos 9:37, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En otras palabras, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, y el hecho de que nosotros nos dañamos y hacemos algo en contra de nosotros mismos, se lo estamos haciendo directamente a Cristo, porque ahora somos seguidores de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios, y mora en nosotros. Entonces, cuidado, ¿no es cierto? Seamos conscientes, ¿no es cierto?, y eso es lo que acá está enseñando Jesús. La verdad de que la manera en que se trate al creyente es como se trata a Cristo, motivó la advertencia del Señor, ¿no es cierto? Porque es eso, ¿no es cierto? Es la manera que nosotros tratamos a otros hermanos en Cristo. A otros hermanos en Cristo es la manera que estamos tratando entonces a Cristo. Y eso va a todo aspecto de nuestras relaciones, o sea, porque este principio también se puede aplicar a aquellos que no son seguidores de Cristo, también, por supuesto, pero acá el enfoque es la manera de cómo nosotros actuamos. Un punto, o sea, de cómo la iglesia, dentro de la iglesia, nos tratamos, ¿no es cierto? Hay personas que visitan, que no son seguidores de Cristo, y después nos ven y ven cómo nos tratamos, o van a una de estas reuniones, y no es acá, hermano, ninguno de ustedes son así, ¿no? pero es eso, ¿no es cierto? Hacer tropezar, acá está hablando, dice, cualquiera que haga tropezar es de hacer caer, ¿no es cierto? De ser un estorbo, de poner como una zancadilla, de poner como una piedra delante, ¿no es cierto? Que la persona es con una intención a propósito, o sea, tiene una intención de hacerlo a propósito. Hacer tropezar se refiere a hacer que alguien se equivoque por medio de tentación y caída, o hacer que peque, como mentir, murmurar, o que sea parte de tu grupito, ¿no es cierto?, de engañar, robar, cometer pecados sexuales, o sea, seducir ¿cuántas veces eso ha ocurrido dentro de las iglesias, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que nos está hablando acá el Señor, de cuidado. Otra manera de ser un obstáculo es de dar un mal ejemplo que lleva a otros a pecar. Estamos hablando del mal ejemplo. Rápidamente, Romanos 14, 13 nos dice acá, y esto es con respecto a la libertad que tenemos en Cristo. A veces hay personas que tienen problemas, y esto era un problema en la cultura de ese tiempo, de que había problemas en el que ciertos alimentos no
ciertas personas no comían ciertos alimentos porque para ellos eran contaminados o porque eran dedicados hacia los ídolos. No quiero entrar en mucho detalle en esta enseñanza de Romanos, pero acá está hablando de tener cuidado, de que lo que para mí es aceptable, ¿no es cierto?, para otros hermanos tal vez no lo es aceptable, de que yo no imponga y critique, ¿no es cierto?, mi libertad, y eso es lo que está hablando acá Romanos 14. Entonces en 14:3 dice, por consiguiente, Pablo está diciendo y exhortando a la iglesia, ya no os juzguemos o nos critiquemos unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. O sea, y después sigue continuando en el versículo 19 y dice, así que procuremos lo que contribuye, y acá está lo que deberíamos de hacer. O sea, primero está lo negativo, lo que no deberíamos de hacer, y lo que deberíamos de hacer, debemos de buscar lo que contribuye, versículo 19, a la paz y a la edificación mutua. ¿Ok? O sea que es cierto que el pecado en nuestras vidas es siempre algo terrible, pero el inducir a otro a pecar es infinitamente peor. Y ese es el ejemplo que le está dando, de que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para nosotros mismos cuando nosotros nos dejamos llevar, ¿no es cierto?, a ciertos hábitos pecaminosos en nuestras vidas que no hemos cortado, que no hemos tratado y no lo hemos traído al Señor, ¿no es cierto?, en arrepentimiento, en confesión, ¿no es cierto? Entonces, y seguimos todavía jugando con eso y después afectamos a alguien más, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Entonces, cuidado, porque ahí está la advertencia que el Señor dice de atarse en el cuello una piedra de molino. Esto nos debería de llevar a considerar con cuidado el efecto. O sea, acá es la parte final de mis notas. Deberíamos de considerar con cuidado el efecto que nuestras palabras y acciones pueden tener sobre otros. Palabras y acciones. Importante, importante. Eso es lo que está hablando en este punto de tener un amor radical. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con el amor? Porque el amor no va a ser eso, ¿no es cierto? Perdón, acá está. Según 1 Corintios 13, ¿qué es lo que le hace este amor radical que ahora mora en nosotros? Que dice que el amor de Dios mora ahora en nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros. Y hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas por lo que Cristo hizo por mí. O sea, yo amo a Dios porque Él me amó primero a mí. Entonces ahora, o sea, el amor de Dios mora en mí. En 1 Corintios 13 dice, el amor no se complace, dice, en ver que alguien caiga en pecado. O sea, ahí está lo que nos dice en 1 Corintios 13:6. No se goza, no se alegra de la injusticia. Cuando habla de injusticia está hablando de pecado, está hablando de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Mas se goza, ¿en qué se goza? ¿En qué se alegra? Se goza en la verdad, de la verdad, ¿no es cierto? Se goza de que la persona esté caminando rectamente, de ver a mi hermano y mi hermana que estén creciendo en la fe. Todo lo que lleva a la edificación, ¿no es cierto? Y a la paz mutua. De no haber esas contiendas y peleas, ¿no es cierto? Y no quiero decir que no exista y que no ocurre y que no puede ocurrir, sí ocurre, pero debemos ser rápidos, ¿no es cierto?, a la lección de la semana pasada, de ser humildes y reconocer nuestra falta y pedir perdón y abrirnos, ¿no es cierto?, a buscar la reconciliación, porque es lo que el Señor nos manda a hacer, porque si no, lo contrario de eso, vamos a ser piedras de tropiezo y no estamos entonces caminando en este amor radical que el Señor quiere que caminemos. Debemos alentar a otros a la rectitud, Hebreos 10:24. Consideremos unos a otros, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, y estimularnos, animarnos al amor y a las buenas obras. A veces tenemos que exhortarnos unos a los otros. Cada alguien está hablando algo así, sí, hermano, no quiero escuchar eso, no quiero oírte de esas críticas. Realmente vamos a orar por la persona, realmente vamos a orar por la persona. No tan solo decir, bueno, te lo estoy diciendo para que estemos orando. No. A veces las motivaciones son diferentes, ¿no es cierto? El amor ferviente estimula a otros a la santidad, o sea, nos lleva a otros, es contagioso. Como el pecado es contagioso, ¿no es cierto? También el caminar en justicia, en santidad dentro de la iglesia es contagioso también, porque nos edificamos unos a otros. Es como ese pasaje que nos habla de que nos afilamos como el cuchillo, como el acero con acero,
hierro con hierro, ¿qué? Se afila, gracias. Han estado en mi clase, han estado... han estado acá. Lo segundo que Jesús está hablando acerca de pureza radical. Pureza radical, y acá estamos hablando de este pasaje difícil de entender, ¿no es cierto? De este pasaje que tiene hipérbole metafóricas, y dice, si tu mano, y fíjense que está hablando en un presente, en un verbo presente, o sea que es algo que es continuo, no es algo que ocurre una sola vez, sino que constantemente esto puede ocurrir. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado. Estoy saltando al versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Acá estamos hablando de la realidad del infierno. Acá estamos hablando de que Jesús mencionó en muchas ocasiones acerca del infierno. Hay mucha gente que hoy en día niega que existe el infierno. Vemos que el Señor fue muy directo en hablarnos acerca de la existencia de este lugar de sufrimiento eterno, este lugar que es donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, ¿cuál era la meta cuál es la meta para lo que valía la pena, ¿no es cierto?, de sacrificarlo todo? ¿Cuál es esa meta de sacrificarlo todo? Que no importa lo que sea, no importa cuál sea el obstáculo que le está delante de mí, o sea, la meta es ¿qué? Es obtener ¿qué? La vida eterna. Le dice entrar a la vida, está hablando de vida eterna, o entrar en el reino, yo lo tengo ahí en verde, entrar en el reino de Dios. Esa es la meta, ¿no es cierto?, de toda persona que viene a ser un seguidor de Cristo, es de venir a arrepentimiento y de que cual sea el sacrificio que tiene que hacer, porque es más valioso entrar al reino de los cielos, que aunque nuestras manos, nuestras extremidades son valiosas, ¿no es cierto?, tienen valor, tener dos pies, de poder correr, de poder trabajar con las manos, no se puede comparar, ¿no es cierto?, con el valor del reino de los cielos, de ser salvos, de estar en la presencia del Señor. Y acá es la parte de entender a qué se está refiriendo esto. Muy bien. Ahí entramos. El pecado es más un asunto del corazón que de cualquier órgano o miembro en particular. Claro, acá lo que está hablando Jesús, no está hablando de cortar nuestro brazo, nuestra pierna, sacar nuestro ojo, como yo le decía, es metafórico, pero es así de serio y es para hablarnos de que el problema del pecado está no en nuestros brazos, en nuestras manos. Si hacemos algo incorrecto o malo, si robamos, por ejemplo, tomamos algo con nuestra mano, no es la culpa de mi mano, ¿no es cierto? Es culpa de mi corazón, ¿no es cierto? Que está inclinado a hacer algo que es incorrecto, que es en contra de la ley de Dios. Y bueno, en ese sentido está hablándonos acá el Señor. El Señor se estaba refiriendo a aquellas actitudes o a aquellos hábitos que se interponen entre nosotros y Dios. Esto se puede aplicar tanto en la vida de un creyente como también se aplica en la vida de aquellos que no son creyentes todavía, este principio acá. ¿Por qué lo digo eso? Como creyentes, mi actitud ahora de ser un seguidor de Cristo, si hay algún pecado en mi vida, algunos hábitos pecaminosos en mi vida, entonces yo voy a hacer todo lo debido de que eso no sea un obstáculo en mi relación con Dios, porque esa es la actitud de un seguidor de Cristo. ¿Me están siguiendo? Porque lo contrario de eso, si yo no tengo esa actitud de querer cortar mi brazo o cortar mi pierna, metafóricamente hablando, entonces eso es una señal que yo no soy un seguidor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el fin de aquellos que no tienen esa actitud de reconocer sus pecados, de confesar sus pecados? ¿Cuál es el resultado de eso? Es el infierno. ¿Por qué? Porque la persona no ha tomado, la persona no es un seguidor de Cristo porque no expresa tener esa actitud. Un ejemplo, el ejemplo del joven rico. Una persona que buscaba tener vida eterna.
Mateo, creo que es Mateo 19, que nos habla acerca de la vida de este joven rico. Este joven rico se acerca y le dice, maestro, bueno, le dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Él buscaba tener vida eterna. ¿Por qué buscaba tener vida eterna? Porque él sabía que él no tenía la vida eterna. Porque si no, no hubiese pedido eso a Jesús. O sea, este es un joven rico. Esta historia, en Mateo 19, versículos 16 al 22, donde se encuentra con este joven que supuestamente era muy religioso, sabía mucho acerca de la ley de Dios, al punto que le dice que él había cumplido los mandamientos, cuando Jesús lo empieza a aprender. Pero había una cosa que él tenía que cortar en su vida, que era un obstáculo de convertirse en un seguidor de Cristo, porque él tenía un ídolo en su vida, y ese ídolo era sus riquezas. No porque el dinero o las riquezas sean algo que sea malo, no es ni malo ni bueno, sino que es el hecho de que cuando lo hacemos un ídolo en nuestras vidas, y eso viene a tomar el lugar de Dios, eso fue exactamente lo que pasó con el joven rico, que al final dice, pero al oír el joven estas palabras de que él tenía que vender todo lo que tenía, ¿qué dice? Se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este es el ejemplo de que el joven rico no estuvo dispuesto de cortar su mano o su pierna o sacar su ojo. ¿Ven el ejemplo simbólico de eso? En el ejemplo de una persona que no es un seguidor de Cristo. Pero entonces, volviendo a nosotros que le está hablando a sus discípulos, uno ve la importancia de esto y ve el ejemplo de que nosotros que somos seguidores de Cristo, y por supuesto que no deseamos ir al infierno, ¿por qué? Porque ahora hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, quien pagó el precio, el castigo eterno que tú y yo nos merecíamos, fue cargado por Cristo en la cruz, fue mi sustituto, fue quien me reemplazó a mí en la cruz. Entonces, al ser una nueva criatura ahora en Cristo, al haber nacido de nuevo, el de tener una vida radical cambiada, me va a llevar siempre a querer buscar, ¿no es cierto?, de aquellas áreas de mi vida que todavía son obstáculos o se han convertido en obstáculos o malos hábitos o pecado en mi vida, de entonces confesarlo y traerlos al Señor. Porque lo contrario de eso, si no tengo esa actitud, entonces es una señal de advertencia. Es decir, ¿realmente tú has venido a tener fe en Jesucristo? Porque entonces si continuamos viviendo la vida pecaminosa que antes vivíamos, no tendríamos que entonces cuestionarnos a nosotros mismos, decir, ¿yo he venido realmente a ser salvo? Porque si no tengo el deseo, si me gozo en la injusticia y si me gozo en el pecado y no me gozo en caminar en justicia y tener hambre y sed, no me lo crean a mí. Okay, vamos a Mateo capítulo 5. En las bienaventuranzas, las características de los hijos del reino, ¿era qué? Bienaventurados los que tienen, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Acá está hablando en la bienaventuranza de que aquel que es un verdadero seguidor de Cristo va a tener hambre y sed de justicia. No quiere decir que siempre tenemos hambre o que somos siempre fieles al Señor. No, yo caigo, o sea, pero es inmediatamente que me doy cuenta, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo de Dios, porque uno es un seguidor de Cristo, te lleva al arrepentimiento, te lleva a buscar al Señor, te lleva a confesar eso, te lleva a llevárselo al Señor y dice, Señor, corta esto de mi vida, quita esto de mi vida. Señor, reconozco que esta es una debilidad en mi vida, que yo no puedo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está diciendo. Me estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para poder explicar esto. No sé si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? Porque esa es la cualidad de un hijo de Dios. Y no estoy hablando de perfección, porque no somos perfectos, somos bien imperfectos en la manera que amamos, somos bien imperfectos en la manera que caminamos, en nuestro caminar con el Señor. Pero ¿sabe una cosa? Es la dirección de nuestras vidas que ha cambiado y la dirección de nuestras vidas continúa apuntando a la cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo? Okay, porque estoy sudando y ya realmente... La mano simboliza nuestra manera de obrar
el pie representaría nuestro caminar, y el ojo, que está hablando acá Jesús, sería en un lenguaje figurativo, que son los malos deseos, lo que nosotros buscamos de mirar y ver, que surgen del corazón. Eso es lo que acá el Señor está hablando, que debemos de cortar, debemos de confesar, debemos de traer al Señor, y por su gracia, el Señor nos da su gracia, su poder, de poder entonces vencer y salir adelante en esas áreas de nuestras vidas, aún como creyentes, porque aquel que no lo busca, ¿cuál es el resultado? Aquel que realmente no le interesa cortar su mano, figurativamente, y quitar su ojo, cortar su pie, ¿cuál es el resultado que nos dijo Jesús? El infierno. Porque ese es el resultado de todo aquel que no es un seguidor de Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es la seriedad que esto tiene, ¿no es cierto? La seriedad del infierno, que es real. Todas estas partes del cuerpo son simbólicas de nuestro comportamiento. Y un comportamiento que nunca viene a un arrepentimiento es una señal de una persona que no ha sido regenerada y que ha nacido de nuevo. ¿Okay? Eso es lo que yo quería enfatizar, ¿no es cierto? De que hay una verdadera fe salvadora, no una fe de labio, bueno, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia. Eso es superficial, o sea, y yo acá no estoy juzgando a nadie porque el Señor conoce los corazones, pero podemos juzgar el comportamiento continuo y si hay un patrón, ¿no es cierto?, en esa persona. Entonces es como, o sea, yo no puedo juzgar el destino eterno de nadie, porque Dios conoce el corazón, pero ustedes me entienden, o sea, si hay un patrón de un comportamiento constante, ¿no es cierto?, a nunca ver un genuino arrepentimiento en la persona, entonces nos lleva a indicar que esa persona nunca vino a la fe en Cristo Jesús. Y eso, claro, y ahí hablamos de los frutos, ¿no es cierto?, el fruto, que por los frutos los conoceremos. Y Jesús conocía las multitudes porque Jesús conocía los corazones de las personas. Entonces él podía decir, ¿no es cierto?, podía ver. Un seguidor de Cristo, ahí están mis notas al final, fíjense. Por eso yo les doy papelitos, si ustedes quieren escribir ahí, tomen nota de lo que yo marco ahí. Un seguidor de Cristo busca vivir un verdadero arrepentimiento y pureza. No quiere decir que es perfecto, no quiere decir que continuamente lo va a hacer siempre, pero hay un patrón, hay una dirección en nuestras vidas. El no hacerlo, el no metafóricamente cortar la mano, quitar el ojo, es una indicación de ¿qué? De una vida que no es salva. Y eso acá es lo que Jesús está hablando. Muy bien. Wow. El tercero, muy rápido porque ya veo el reloj. El tercer aspecto de este discipulado radical que le está retando el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, es sacrificio radical. Y ese está en el pasaje, en el versículo 49, cuando dice, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Esto es un pasaje muy difícil y ha tenido varias interpretaciones. La interpretación a la cual yo me inclino a enseñar en esta mañana es la interpretación que John MacArthur, el pastor John MacArthur, enseña. Es la siguiente: la sal, acá en este caso, está relacionado con el sacrificio. Usaban sal para echar sobre el sacrificio, y era el sacrificio de consagración. Había muchos diferentes sacrificios, había 5 diferentes tipos de sacrificios. Sacrificio contra los pecados, sacrificio, y está el sacrificio de la consagración, que es este que estamos hablando acá. O sea que la sal es un conservante, es un perseverante, y se añadía a los sacrificios cuando se quemaba como un símbolo de pacto perdurable de Dios, porque la sal es algo que perdura, el sabor de la sal no se disipa. Bueno, vamos a ver en qué ocasiones puede ocurrir que la sal pierde de ser sal, ¿no es cierto?, de ser salada. Y eso lo encontramos en Levítico 2:13, rápidamente. No quiero, pero es importante de que lo que Jesús le está mencionando a ellos está relacionado con el sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Y es precisamente con el sacrificio que representaba un sacrificio de consagración. Ahora, ubíquense ustedes en este punto de consagración. Este sacrificio radical que el Señor nos pide, nos está pidiendo, es una vida entregada al Señor.
Una vida en la cual sacrificamos todo lo demás y nos entregamos plenamente a Él. Levítico 2:3 dice, Dios ordenó al pueblo de Israel de sazonar con sal toda ofrenda que presentes, o sea, al Señor, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Se dan cuenta? Está relacionado con la ofrenda. Y era esta sal. Y entonces de acá muchos intérpretes en este pasaje que Jesús se está refiriendo precisamente a esto. Se está refiriendo entonces a que como esta ofrenda de cereal, de las 5 diferentes ofrendas que hay en el Antiguo Testamento, era una ofrenda de consagración, o sea, de devoción, de entrega al Señor. Y eso es lo que nos está hablando aquí a nosotros, a ti y a mí, a los discípulos, cuando Jesús le está enseñando esto a ellos. Es así como la sal simboliza la fidelidad perdurable de Dios, porque como sal es perseverante, conservante, ¿no es cierto? Es igual para nosotros. Nosotros debemos de demostrar vidas como creyentes, vidas en una vida de sacrificio de largo plazo, perdurables y permanentes a Dios, de ser fieles al Señor, de que cuando vengan, ¿no es cierto?, los vientos y las tempestades y las tribulaciones en nuestras vidas, no nos damos vuelta y empezamos a quejarnos de Dios, ¿no es cierto?, y echarle la culpa a Dios, sino que realmente, aún a pesar de los momentos difíciles que no entendemos el por qué tal vez estamos pasando lo que estamos pasando, vivimos vidas radicales que son de sacrificio, de entrega, de lealtad, de fidelidad al Señor, ¿no es cierto? Como nos dice Romanos 12:1, que dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que te presentes tú, ¿no es cierto? Tu vida, ¿no es cierto? Tu cuerpo, toda tu vida. Cuando está hablando del cuerpo, está hablando totalmente tu vida entera, como un sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, no tenemos tiempo de hablar mucho de Romanos 12:1, pero está hablando de que tu vida sea entregada al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que tu vida, tus acciones, tu caminar, tus pensamientos, tus motivaciones estén buscando siempre, ¿no es cierto?, de agradar a Dios. Sé tú el sacrificio. Buen punto. Sé tú el sacrificio. Tú ponte en ese lugar para que sea entonces, como el sacrificio era en el Antiguo Testamento, era algo agradable delante del Señor. Bueno, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¿Okay? Esto nos habla de consagración y entrega total a Cristo como un sacrificio. Eso es lo que está hablando acá Jesús. Y ellos lo iban a vivir eso. Ellos iban a experimentar eso años y años después. El mismo Pedro, ¿no es cierto?, iba a ser crucificado, como nos dice la tradición, cabeza para abajo, y todos los demás discípulos que ahora Jesús le está hablando iban a entregar su vida por la causa del Evangelio, iban a ser fieles y fieles al final. Y ya terminando, uno más. Versículo 50. Continúa Jesús hablando acerca de la sal. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Acá primero les dice, o sea, de que la sal es buena y que cuidado que no que sea insípida, o sea, que pierda de ser salada. Pero después dice, les dice a ellos, tened tu sal en tu vida. Y dice, y está la práctica, la manera práctica ahora les dice, la manera que cuando ustedes tienen sal en su vida, entonces van a tener paz los unos a los otros. Entonces van a vivir una vida, o sea, de acuerdo que le agrada a Dios. Ahora bien, acá esto de tener sal en vosotros mismos es un llamado a la obediencia radical, a vivir vidas obedientes. Y eso es lo último punto que acá, el último aspecto de este discipulado radical que Jesús, primero de ellos, amor radical. Segundo, ¿cuál era? Pureza radical. Tercero, sacrificio radical. Y el tercero, está hablando de que nuestras vidas den obediencia radical extremo, ¿no es cierto? Y está hablando de esta sal y todo eso. ¿Se acuerdan dónde más nos habla acerca de que somos la sal de la tierra? Y nos habla que somos la luz del mundo. Mateo 5, nuevamente en el monte de las bienaventuranzas, cuando Jesús enseñó en ese sermón del monte, ¿no es cierto? Él habla de que vosotros sois la luz de la tierra, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y bueno, acá nos habla que nosotros somos
los únicos, ¿no es cierto?, instrumentos que Dios está utilizando aquí en la tierra, en un mundo caído, en un mundo quebrado, en un mundo oscuro y en tinieblas, en un mundo pecaminoso, en un mundo que necesita la esperanza y la luz de Cristo. Tú y yo somos los únicos que entonces podemos sazonar las vidas de aquellos que no tienen propósito ni esperanza en esta vida. La aplicación práctica que Jesús le ordena es tener pasos unos a los otros, la actitud cambia nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos caminar vidas de obediencia. No quiere decir que siempre somos obedientes, no quiere decir, o sea, no somos, como yo le dije, vivimos vidas imperfectas de este lado de la eternidad y un día recibiremos cuerpos glorificados. En la glorificación ya seremos perfectos y seremos tal como Jesús es, ¿no es cierto?, cuerpos glorificados, como Jesús recibió su cuerpo en la resurrección, siendo Él el primero y siendo nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde acá nos está hablando, nos está retando, es un reto adecuado para esos hombres orgullosos, ¿se acuerdan? Ya cerrando con esto y terminando. Acuérdense que comenzamos que en el capítulo 9 ellos estaban discutiendo y estaban hablando de quién era el mayor y eran súper orgullosos ellos, pensando en sí mismo, pensando quién iba a ser el mayor, el principal, el que iba a estar encargado, porque ellos pensaban del reino de Dios, porque sabían que el reino de Dios se había acercado, Jesús les hablaba acerca del reino, y ellos querían estar como reyes, ¿no es cierto?, ahí reinando. ¿Y qué pasa? Jesús les dice, si tú quieres ser el mayor, tienes que ser el menor, o sea, tienes que ser humilde y servir los unos a los otros. Y bueno, todo eso. Y este era un mensaje apropiado para estos hombres que eran orgullosos, egoístas, competitivos unos con otros, discutían, ¿no es cierto? Y no era la primera vez, ellos no aprendieron la lección aquí, después de este pasaje, porque más adelante vemos que todavía seguían discutiendo acerca de quién tenía que ser más. Y cuando hablamos de la última cena, cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, ahí está enseñando realmente el significado de ser humilde, de que Él, el creador del universo, Él tomó un manto y una toalla y le lavó los pies a sus criaturas, a sus discípulos, demostrando así el significado, ¿no es cierto?, de servir, de amar, de una obediencia radical, de un servicio radical, de un sacrificio radical, de un amor radical, ¿no es cierto? Y bueno, entonces ahí quedamos, ahí terminamos en este pasaje, los 4 aspectos, lo que el Señor manda a sus discípulos, de tener, ¿qué? Amor radical, pureza radical, sacrificio radical, obediencia radical. Y eso es lo que acá Jesús está enseñando a sus discípulos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora sí, ahora es la oportunidad. De Corintios 13:5, en la nueva traducción viviente, dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. No ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. Ah, buenísimo. Claro, ese es el pasaje, es de probarnos nosotros mismos. Nosotros mismos. Buen punto. Porque nosotros nos conocemos, nosotros sabemos si realmente estamos siguiendo a Cristo o no. Así es. Buen punto. Gracias por compartir ese